Delvi Flores. Ya, doctor, en un momentito. Doctor, ¿puede compartir ahora? Ya. Ahí está Nicole. Ya. Por favor, las grabaciones no, porque estoy con Zoom a tope con las grabaciones. Ya he pedido que no. Está bien, doctor. No, por favor. Estoy muy cargado con el 90 y tantos % de mí. Bien, jóvenes, vamos a llegar a al 10º tema de esta unidad. Con este tema concluimos la unidad 1 y nos estamos alistando ya para la unidad 2. Ya han sido distribuidos los temas. Ayer me informaba Nicole que ya había distribuido. Ya cada grupito conoce su tema y calculamos que más o menos a partir del 8 o máximo a partir del 12 de junio empezaríamos las presentaciones. Primero nosotros hacemos demostraciones, yo hago con 2 temas explicando en detalle cómo debe ser la presentación. Luego hay una participación de mis compañeras con un tema específico, también sobre un género, y luego ya vienen las presentaciones a partir de Klebsiella. Se inicia con Klebsiella, se inicia con las enterobacterias. Y les vamos a ir dando detalles, no se preocupen. Les vamos a dar detalles. Y las fechas exactas de la presentación, cada día, entre martes y miércoles, se presentarán 2 temas. 2 temas, o sea que, si mal no recuerdo, el primer día de presentación sería Klebsiella y Proteus, a cargo de esos grupos. Y el miércoles sería Yersinia y Escherichia, y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Las fechas exactas espero tenerlas hasta mañana para que también se las pasemos. No exactas, diríamos, porque puede variar por algún paro, alguna suspensión, pero la fecha aproximada se las daremos a conocer hasta mañana máximo. Bien, el tema de hoy, como dice en la pantalla, antibióticos. Y ayer, cuando hablábamos de la forma de destruir a las bacterias, o sea, los métodos para destruir a las bacterias, mencionábamos tanto los métodos físicos como químicos que tienen la finalidad de evitar las infecciones bacterianas en animales y personas. Siempre se escucha que el mejor método de controlar una enfermedad es la prevención. O sea, si nosotros somos cuidadosos, si tenemos a nuestro cargo X ganadería, X lechería, granja de cerdos, granja de aves, y utilizamos la medicina preventiva, desde luego que va a ser más barato, más económico desde el punto de vista del dinero, y además menos engorroso, menos trabajoso el proceso de evitar las enfermedades. Recuerden bien que para evitar las enfermedades hay métodos, entre ellos están, en el caso de las bacterias, las famosas bacterinas, que equivalen a las vacunas, la higiene, el cuidado de los animales para evitar que se presenten enfermedades,
las medidas de bioseguridad, que incluyen entre las medidas de bioseguridad, incluye la incorporación, es decir, restringir la incorporación de nuevos animales al hato, a la parvada, porque a veces a través del intercambio de animales es lo que frecuentemente se introducen enfermedades. Y hemos visto métodos para esterilizar material quirúrgico, material de laboratorio, métodos de desinfección para destruir microorganismos en ambientes, en superficies inanimadas y una serie de detalles. Y también hemos mencionado a los antibióticos, aunque muy levemente. Y sabemos bien que un antibiótico antibio, o sea, contra la vida significa, y que los antibióticos son, como dice ahí en la definición bastante corta, sustancias químicas que vienen del metabolismo de hongos y bacterias saprofíticos. Es decir, que una enorme cantidad de bacterias y hongos que viven en el suelo, que viven en diferentes nichos ecológicos, son capaces de elaborar, de sintetizar estas sustancias químicas que tienen acción sobre otras bacterias y hongos. Particularmente, hasta hoy en día se sabe que se han descubierto más de 20.000 antibióticos, de los cuales muy pocos se pueden utilizar tanto en la salud humana como animal. Se calcula que aproximadamente 100 antibióticos son utilizados en el mundo en el control de infecciones bacterianas y micóticas también, porque la gran mayoría de los antibióticos descubiertos tienen un alto grado de toxicidad, es decir, que su utilización tanto en veterinaria como en salud animal no está permitido porque la acción de ese producto químico sería más dañino que la enfermedad en algunos casos. Entonces, a pesar de que el descubrimiento de los antibióticos tiene aproximadamente cerca de 100 años, hasta ahora se siguen buscando nuevos antibióticos. ¿Por qué razón? Porque las bacterias, como hemos mencionado un tema, han comenzado a mostrar resistencia a los antibióticos utilizados en el tratamiento de las infecciones. Bien, es posible que la definición sea corta en cuanto a antibióticos, pero a veces definiciones cortas son mejor que aquellas que son largas. Hay otras definiciones en los libros que pueden ser varias renglones de hasta páginas, pero en síntesis son sustancias químicas que resultan del propio metabolismo de bacterias y hongos saprofíticos. Recuerden bien que las bacterias saprofíticas abundan en un gran número y que son muchos más que las patógenas, en mayor número. Bien, pero vamos a hablar un poco también de la historia de los antibióticos. Hasta no hace poco uno de los compañeros me leía de el estudio de unos investigadores que está tratando de descubrir y ya tienen algo al respecto de descubrir antibióticos que solo actúen sobre la bacteria patógena sin causar daño al huésped. Y esto es muy importante, es decir, que se descubra un producto que directamente vaya y afecte al microorganismo, porque evidentemente cualquier proceso infeccioso que se presente en los animales, la única vía para controlar esa infección son los antibióticos. No existe, ya hemos visto varios métodos para destruir bacterias, pero inaplicables en el organismo del animal, a excepción hecha de los antisépticos y otros productos químicos que sabemos que están restringidos su uso para ciertas áreas del cuerpo del animal. En cambio, los antibióticos, al ser inyectados parenteralmente, sea vía intramuscular, endovenosa, no hay antibiótico que se utilice por vía subcutánea, oral o digestiva,
tiene la función principal de ir y atacar y destruir a la bacteria invasora. Sabemos bien que las principales enfermedades que han provocado excesiva muerte de personas en el mundo son la tuberculosis, la peste bubónica, la lepra, y que hasta hoy en día siguen siendo flagelos para la humanidad. Claro está, la peste bubónica o peste negra causó millones de muertes desde los siglos I, en el siglo IV, pero principalmente entre los siglos XIII y XVI. Fue una pandemia, una de las pandemias más recordadas porque mató, calculan, algo así como 100 millones de personas en el mundo. Y tanto tuberculosis como peste negra o peste bubónica o la lepra son pues provocadas por bacterias. Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis y Mycobacterium leprae son los responsables. Pero claro, desde los inicios, desde la antigüedad que se conoce la enfermedad, no habían medicamentos para tratar esas enfermedades. Por eso es que la peste bubónica no se conocían los antibióticos, se difundió tanto en todo el mundo y causó esa terrible pandemia que les he mencionado. ¿Por qué? Porque los antibióticos, si bien se tenía en mente la existencia de algunas sustancias antibióticas, no fue sino hasta el siglo XX, o sea, en 1929, que se descubre y su uso se generaliza para el tratamiento de las infecciones bacterianas. Los datos más antiguos acerca de antibióticos se tienen en manuscritos de China, en los que habla que 2500 años antes de la era cristiana, imagínense, muchísimo atrás, dicen que los chinos tenían un método no bastante eficiente, un método que utilizaban para detener, para solucionar infecciones, sobre todo en heridas que se habían contaminado. Y utilizaban ¿qué? Preparaban la cuajada a partir de la soya, o sea, ustedes saben que de la soya se puede extraer un zumo que le llaman leche de soya, pero no es en realidad leche, sino que le llaman por su color y sus características y su alto valor proteico. Y a partir de ese extracto de la soya preparaban cuajada. Y esta cuajada la dejaban en el medio ambiente hasta que críe mohos, hongos. Y luego de que estaba esa cuajada mojosa, dice que la aplicaban sobre heridas infectadas y obtenían algunas veces resultados importantes, es decir, lograban reducir la infección y hasta algunos casos sanar, pero en otros casos también había complicaciones de las infecciones. Tómese en cuenta que al dejar que los mohos pululen o proliferen en la cuajada, esto daba lugar a que esos mohos evidentemente producían sustancias antibióticas, pero debido a que seguramente no eran muy conocidos los temas de asepsia, de limpieza, de higiene en la preparación de esos productos, muchas veces la cuajada podía contener un sinnúmero de otros microorganismos que complicaban el cuadro clínico de la persona a la cual se le colocaba la cuajada para controlar la infección. Pero son datos que se tienen con referencia a la búsqueda ya desde esas épocas de sustancias antibióticas. También se sabe que los egipcios los egipcios y griegos usaban los mohos que crecían sobre ciertas superficies, especialmente en las plantas, para el tratamiento de infecciones. Se conoce que ellos iban y buscaban y tenían en algunos casos un conocimiento por las características del moho, de hacer raspajes de ese moho y aplicar sobre las heridas infectadas. También obtenían en algunos casos resultados favorables, pero en otros también resultados peligrosos. Ya entrando prácticamente en el siglo, hacia fines del siglo XVIII, como vemos en 1897, en pleno apogeo
de la segunda etapa de de la tercera etapa de la microbiología, cuando se realiza ya la microbiología o bacteriología exacta, aparece este señor Ernest Duchesne, de nacionalidad francesa, como vemos, que hoy se sabe que fue el primer investigador que trabajó con el hongo Penicillium notatum. O sea, se sabe que él fue el que descubrió la penicilina y que descubrió a partir del hongo Penicillium notatum. Pero su trabajo lo mantuvo cautivo, es decir, no lo dio a conocer. Años después de muerto del señor, muchos años después, por los manuscritos que dejó, se supo que él había estado investigando enormemente acerca de las acciones del Penicillium notatum y del producto eliminado por este hongo para eliminar bacterias. Pero la ciencia no lo reconoce como tal porque, como sucede hoy en día, si haces una investigación y no la das a conocer, es como si no existiera esa investigación. Y ya en años más tarde, ya en pleno siglo XIX, 1909, se inicia prácticamente la antibiótico-terapia, o sea, el tratamiento con antibióticos, y comienza en Alemania con un producto conocido como Salvarsan. En la época ya había sido detectada la sífilis en Europa y se había difundido notablemente en varias ciudades de Europa. Entonces, la enfermedad venérea que conocemos como sífilis, que es producida por Treponema pallidum, era una enfermedad muy difundida en ese continente. Recuérdese que dice que la historia establece que la sífilis fue llevada de América a Europa y a otros continentes. Se cree que la sífilis es oriunda de la América. Y claro, se difundió muy rápidamente en Europa y no había un tratamiento efectivo contra la enfermedad. Y el gran investigador Ehrlich demostró que al utilizar el Salvarsan por vía oral, este producto se concentraba en mayor cantidad a nivel de vías urinarias, particularmente el riñón, y al ser eliminado como producto, el Salvarsan contenía un producto químico que destruía a la bacteria de la sífilis. Sin embargo, los trabajos no fueron tan concluyentes. Y recién en 1929, Alexander Fleming, el médico británico, encuentra o redescubre, diríamos, a la penicilina al estar estudiando cultivos de una bacteria conocida, Staphylococcus aureus. Dentro de Staphylococcus, la especie más patógena es el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y entonces este es responsable de varias enfermedades, tanto en personas como en animales, y particularmente se caracteriza por producir enfermedades piógenas, enfermedades compus. Es decir, que una herida que se infecta con Staphylococcus aureus inmediatamente va a tener piocitos muertos, ¿verdad? Entonces él estaba trabajando con esa bacteria y por un descuido de su equipo de trabajo, los cultivos con Staphylococcus aureus se contaminan con un hongo, con un moho. Y claro, al principio hubo un enojo por parte de Fleming por ese hecho, porque iban a echar por tierra todo el trabajo que estaban haciendo con la bacteria, pero rápidamente tiene esa observación de investigador y observa que alrededor de las colonias de hongos no había desarrollado el Staphylococcus aureus, no así en lugares donde no existía el hongo, el Staphylococcus había crecido y multiplicado en forma abundante. Esto dio pie a conocer que el moho, el hongo, eliminaba ciertas sustancias que destruían al Staphylococcus aureus. Y ahí empieza en realidad el conocimiento de los antibióticos. Con el tiempo, como he dicho, han sido descubiertos más de 20.000 antibióticos, sin embargo, muchos de ellos no se pueden utilizar en la antibiótico-terapia, ni en animales, peor en humanos.
Miren ustedes, dice, en 1929 se descubre la penicilina y tuvieron que ocurrir 14 años hasta 1943 en los que los investigadores americanos Chang y Florey logran por fin cristalizar, purificar a la penicilina. Se dan cuenta para obtener 1 gramo de penicilina la cantidad de proliferación del hongo que se necesita en el laboratorio para obtener el producto. Entonces, ese fue el primer paso importante que se dio. Se logró cristalizar el producto en cantidades que puedan ser utilizados. Y precisamente en la época estaban ya hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, y fue precisamente el gobierno americano que instruyó a su cuerpo médico del ejército que utilicen el producto en las infecciones de los soldados en el frente de batalla, en la guerra. ¿Por qué? Porque como creo mencionado en algún momento, los soldados en la guerra morían más por las infecciones que por la gravedad de las heridas. O sea, a veces eran heridas no tan graves, no tan complicadas, pero debido a que había una puerta de entrada para las bacterias, estas penetraban a través de la herida y producían infecciones graves, septicemias, y provocaban la muerte de las personas sin la posibilidad de salvarlas. Y el gobierno instruye el uso de la penicilina con resultados realmente espectaculares, y de ahí se inicia el proceso de la antibiótico-terapia, o sea, el tratamiento de las enfermedades infecciosas con antibióticos. Precisamente debido a este descubrimiento tan grande para la humanidad, Fleming, Chang y Florey ganan el Premio Nobel de Medicina en 1945. En 1947 se descubre el segundo antibiótico, que es la streptomicina, y de ahí comienzan casi cada año a descubrirse nuevos antibióticos hasta la era actual, en la que existen más de 20.000 antibióticos, algo más de 25.000 me decían el día de ayer, compañeros, antibióticos ya descubiertos, ¿verdad? Pero muchos de ellos inútiles por su elevada toxicidad. El descubrimiento de los antibióticos, más su uso y la adopción de prácticas higiénicas hechas y sugeridas por Lister, como el lavado de manos, la utilización de instrumentos estériles, como explicaba ayer, prácticamente dio un impulso notable a la sanidad, o sea, a la salud, tanto en animales como personas, y se considera uno de los grandes avances en salud, sobre todo en la prevención de enfermedades. O sea, vemos así que la historia del descubrimiento de los antibióticos es también importante. Pero es importante también tener algunas definiciones, y estas las he sacado de uno de los libros, porque normalmente utilizamos los términos antibiótico, antimicrobiano, quimioterápico, que es el nombre que se puede dar pensando que se refiere a lo mismo. Un antibiótico, como dije al principio, es una sustancia química producida naturalmente por hongos y bacterias. O sea, cuando se habla de antibiótico es un producto natural. No es, cuando ya hablamos de producto sintético, hablamos de antimicrobiano. Es un producto naturalmente obtenido por hongos y bacterias, ya dije, saprofíticos, cuya acción está destinada a destruir a la bacteria, a matarla o a inhibir el desarrollo de los microorganismos. En otras palabras, hay antibióticos que matan a las bacterias, que son los llamados antibióticos bactericidas, ¿verdad? Y en cambio hay otros antibióticos que solo detienen la multiplicación de la bacteria y que se llaman bacteriostáticos. Luego vamos a ver eso. En cambio, un antimicrobiano puede tener origen natural, es decir, puede ser también de origen natural, pero fundamentalmente un antimicrobiano puede ser semisintético o sintético, es decir, que se lo puede obtener en el laboratorio. Y su acción también es similar al del antibiótico, mata o inhibe el desarrollo o multiplicación del microorganismo.
Pero algo muy importante, el antimicrobiano no daña al huésped, actúa directamente sobre el microorganismo, sobre la bacteria, sin causar daño al huésped. En cambio, como vamos a ver más tarde, el antibiótico en algunos casos puede causar algún daño al huésped, al animal al cual estamos inyectando el antibiótico. Y también incluimos quimioterápicos, porque no necesariamente nos referimos a los quimioterápicos que se utilizan para cáncer, sino a productos químicos, sustancias químicas que inhiben las reacciones metabólicas del microorganismo, es decir, que evitan que el microorganismo se alimente. Todos hemos conocido ya que las bacterias, para estar en su potencial patogenicidad, deben primero nutrirse, tener a su alcance nutrientes y algunos elementos esenciales más. Entonces, en el caso de los quimioterápicos, sustancias químicas que inhiben las reacciones metabólicas del microorganismo y son inocuas para el metabolismo del huésped, es decir, no causan daño en las reacciones metabólicas del animal. Eso es importante reconocer. Pero también, aunque ya he mencionado, en los antibióticos podemos encontrar en la información que viene o bula o literatura que acompaña a un producto antibiótico, podemos encontrar que este antibiótico tiene actividad bacteriostática. Cuando menciona bacteriostática está refiriéndose que la acción del antibiótico lo único que hace es evitar la multiplicación del microorganismo, no lo mata. Y algunos preguntarán, ¿y entonces cómo se destruye? Da opción al sistema inmunológico del animal para que el sistema inmunológico sea el que elimine al microorganismo. Es decir, al detener la población bacteriana en su proceso de multiplicación, da un notable impulso para que el sistema inmune actúe y pueda eliminar a esos microorganismos. En cambio, una actividad bactericida, que es la que generalmente se busca en un buen antibiótico, es la acción en la cual el antibiótico mata al microorganismo. O sea, el bactericida obviamente tiene preferencia frente al bacteriostático porque en este caso no da opción, mata, destruye a la bacteria. También van a encontrar en los antibióticos los términos antibiótico de corto espectro y de amplio espectro. ¿Cuándo se dice que un antibiótico es de corto espectro? Cuando el antibiótico actúa sobre un reducido número de especies bacterianas. Es decir, el espectro de acción de ese antibiótico se reduce a unas cuantas especies bacterianas. Pero casi siempre la acción de ese antibiótico de corto espectro tiene acción directa como antibiótico bactericida. En la mayoría de los casos, los que tienen corto espectro, que actúan sobre determinadas bacterias, su acción casi siempre es bactericida. En cambio, un antibiótico de amplio espectro es aquel antibiótico que actúa sobre un número mayor de especies bacterianas. Es decir, su acción cubre un sinnúmero de bacterias, pero su acción casi siempre es bacteriostática. Entonces, estos aspectos hay que considerar al hablar de antibióticos. Y también la pared tiene que ver con la actuación de los antibióticos. Hay antibióticos que actúan sobre las gram positivas y antibióticos que actúan sobre las gram negativas, aunque también hay antibióticos de alta gama que pueden actuar indistintamente sobre gram positivas y gram negativas. Eso en cuanto a antibióticos, en cuanto a la literatura, en cuanto a información de antibióticos. Hemos dicho que los antibióticos son producidos por bacterias y hongos. Y dentro de las bacterias tenemos las principales productoras de antibióticos son las bacterias del género Bacillus. Recuerden bien que el género Bacillus tiene como 85 especies. De ellas, la más importante es el Bacillus anthracis, por su poder patógeno. Pero independientemente del Bacillus anthracis, existen una gran cantidad de sus especies que son productoras de antibióticos. O sea, es el género
que contribuyen con mayor número de antibióticos elaborados por esas bacterias. Y ahí rescatamos lo más importante, el Bacillus brevis, que produce como principio activo la tirotricina y de la cual se obtienen sales, diversas sales derivadas de la tirotricina, entre las que encontramos principalmente la gramicina de la tiroxidina, que en todo caso se pueden obtener hasta 25 antibióticos diferentes derivados de la tirotricina. El Bacillus subtilis, el más conocido, produce la subtilina y la bacitracina, también como sales puras o sales iniciales, a partir de las cuales, por derivados y manejos químicos, se pueden obtener como 30 o más antibióticos diferentes. El Bacillus megatherium, principalmente las megacinas, y también las bacterias del grupo coliforme producen las colicinas. O sea, en la producción de antibióticos es fundamentalmente por bacterias del género Bacillus, aunque también existen otras bacterias productoras, pero de menor importancia. En el caso de los hongos, el hongo más importante como productor de antibióticos es el Penicillium notatum. Recuerden que de él se cristalizó, se obtuvo la penicilina. Tanto Duchesne, el francés que había estudiado antes que Fleming, obtuvo la penicilina, pero más tarde Fleming obtuvo, juntamente con los dos investigadores americanos, lograron cristalizar en cantidades importantes para su uso posterior la penicilina. Pero este antibiótico produce además otras sales básicas como la cefalosporina, la ampicilina y otros. Recuerden también que la ampicilina ha sido el primer antibiótico que ha sido obtenido también en el laboratorio en forma sintética. O sea, en la ampicilina hay el antibiótico obtenido naturalmente, pero también ya han logrado en el laboratorio obtener el producto por modificaciones químicas, o sea, como principal producto. Pero también otras especies de hongos son importantes en la producción de antibióticos, como los Streptomyces, en los que podemos encontrar Streptomyces griseus, Venezuelae, Rimosus y otras especies de Streptomyces. Por ejemplo, el Streptomyces griseus es responsable de producir el segundo antibiótico conocido, la streptomicina. Y de ahí también otro antibiótico importante, pero ya restringido su uso en casi todo el mundo, es el clorafenicol, o más propiamente conocido como cloromicetina, que es producido por el Streptomyces venezuelae. Es un antibiótico de amplio espectro, pero bactericida, que puede actuar sobre bacterias gram positivas y gram negativas, pero que se ha descubierto que es tóxico tanto en personas como animales. Por eso es que en muchos países del mundo el clorafenicol ha sido proscrito, ha sido prohibido por los daños que puede producir, especialmente en niños y en personas adultas. O sea, en niños se ha encontrado que puede ser causa de anemia por destrucción excesiva de glóbulos rojos. Entonces es un producto, pero sin embargo en Bolivia todavía se sigue utilizando algunos productos a base de clorafenicol. El Streptomyces rimosus, la famosa oxitetraciclina, el antibiótico del veterinario lo llaman, porque no hay veterinario que no lleve en su maletín oxitetraciclina. Es uno de los antibióticos más utilizados en la ganadería sobre todo. Y de otras especies de Streptomyces se pueden obtener las tetraciclinas, aureomicinas, terramicinas, es decir, diferentes derivados de la tetraciclina. Si los antibióticos, antes que me olvide, me están escuchando, ¿verdad? Por favor, para que anoten. Sí, sí, se escucha. Como tarea antes que me olvide, porque a veces ya termino la clase y estoy sobre la hora y me olvido. Como tarea, porque he visto que no tienen la costumbre, por ejemplo, de si el abuelo toma un medicamento, por lo menos mirar la información de qué es ese medicamento, cuál es su nombre comercial, cuál es su principio activo y para qué sirve.
Es decir, hay que ser curioso en ese sentido para ir conociendo no solo a los medicamentos, sino también la acción de estos, inclusive las reacciones adversas que puede tener el uso de ese producto. Y voy a dar de tarea para que cada uno de ustedes me busque 10 antibióticos de uso comercial, no importa si es en la parte humana, porque son iguales en la parte animal, 10 antibióticos a los cuales hay que poner el nombre comercial, el principio activo y si es bactericida o bacteriostático. Esos 3 datos son importantes para conocer la acción de los antibióticos. Por favor, 10 en esa tarea, no se olviden, 10 antibióticos. ¿Ya? Bueno, si hemos dicho que los antibióticos son productos químicos derivados del metabolismo de agentes o microorganismos saprofíticos, entonces quiere decir que los antibióticos vienen o derivan de líneas químicas. Y una importante clasificación de los antibióticos es por la línea química de donde derivan. Y se ha establecido que todos los antibióticos hasta ahora conocidos provienen de 3 líneas químicas. La primera línea es los derivados del aminoácido, de los aminoácidos, perdón. Recuerden bien que las moléculas de aminoácidos son constituidas de nitrógeno y por lo tanto son en potencia proteínas. Entonces, los derivados de los aminoácidos, los principales antibióticos son penicilina, clorafenicol, bacitracina, polipicina, cicloserina, cefalosporina, que no está ahí. O sea, esos antibióticos provienen químicamente de los aminoácidos. En segundo lugar están los derivados del ácido acético o acetato, le llaman. Ahí están las tetraciclinas, grisofulminas, la eritromicina, todos los antifúngicos, todos los contrahongos derivan del acetato. Y un tercer grupo químico son los derivados de los hidratos de carbono, de los azúcares. Y ahí encontramos a la estreptomicina, canamicina, lincomicina, neomicina, gentamicina. O sea, si nos preguntan qué línea química deriva de la penicilina, de los aminoácidos. Si nos preguntan de qué línea química deriva la eritromicina, del ácido acético o acetato. ¿De qué línea química deriva la canamicina, la rifampicina, de los hidratos de carbono? O sea, todos los antibióticos hasta ahora conocidos provienen de esas 3 líneas químicas: aminoácidos, acetato e hidratos de carbono. Pero el sumo de la clase se resume a esta fotografía añeja. Añeja porque tiene, creo que cerca de los 50 años. Creo que les comenté que yo hice mi especialidad en la Universidad Autónoma de México y hice la presentación de mi tesis sobre acción de los antibióticos. Y esto, me guardé esta fotografía porque es bien esquemática. Y ponemos, claro, el trabajo de investigación era tanto para medicina veterinaria y humana. Pusimos la célula humana que corresponde igual a la célula animal, no hay variación, y al lado derecho una célula bacteriana, una bacteria. Y de hecho, por eso vayan entendiendo, los antibióticos actúan sobre 4 estructuras de la bacteria. Algunos sobre pared celular, otros sobre membrana citoplasmática, otros evitando la formación o síntesis de las proteínas y otros evitando la síntesis de los ácidos nucleicos. No hay antibióticos que actúen en otras estructuras de la bacteria. Reitero, sobre pared, sobre membrana, sobre síntesis de proteína y sobre síntesis de ácidos nucleicos. Esa es la acción de los antibióticos hasta ahora conocidos. ¿Y qué quería demostrar con este diagrama? Que solo
los antibióticos penicilina, cefalosporina, cicloserina, los antibióticos que actúan sobre pared celular son los únicos que no causan daño al huésped, que no causan daño en los tejidos del huésped. ¿Por qué? Porque pared celular no existe, no hay ninguna célula del animal que tenga pared celular. No confundir con membrana citoplasmática, que alguna vez se dice pared. Ya hemos visto que en el caso de las bacterias, la pared es una estructura importante en las bacterias porque gracias a esa pared tienen forma y rigidez las bacterias, ¿verdad? Entonces es una estructura que está por encima de la membrana citoplasmática. Y este grupo de bacterias, de antibióticos que actúan sobre la pared, solo accionan sobre estructura que tiene la bacteria. Por tanto, no provocan daño en el huésped. Sin embargo, de membrana para arriba, los antibióticos que actúan sobre membrana citoplasmática ejercen una acción, un daño a nivel de células bacterianas, pero también pueden y logran producir daños en la estructura celular del huésped. Ni que se diga en la síntesis de proteínas. Por eso es que cuando alguna vez vamos con un problema infeccioso al médico y nos receta el grupo de estos antibióticos, cloranfenicol, tetraciclina, rifampicina y otros, nos sugiere consumir mayor cantidad de proteínas. Nos dice, vas a comer más huevo, vas a tomar un poco más de leche durante el tratamiento, porque sabe perfectamente que esos antibióticos evitan la síntesis de proteínas. Y entonces, a la vez que le cortan su línea de dependencia de las proteínas a las bacterias, también lo hacen con las células. Y ni que se diga en el tema de ácidos nucleicos. Entonces, esta fotografía trata de demostrar cómo los antibióticos todavía, a pesar de su uso ya generalizado en medicina humana y medicina veterinaria, se sabe que en muchos de los casos los antibióticos causan un cierto deterioro también en los tejidos, en las células del organismo animal. Excepción hecha de los que actúan sobre pared celular. Y aquí vamos a explicar más detalladamente cómo actúan estructuras de la bacteria que son afectadas por los antibióticos. Ya vimos que son 4 estructuras las que reciben el daño. Primero están los antibióticos que actúan sobre la pared celular. ¿Qué hacen esos antibióticos? Destruyen la pared celular, la atacan, la destruyen, y al destruirla dejan a la bacteria sin posibilidades de defenderse. O sea, al destruir la pared prácticamente las están llevando a la muerte a las bacterias. Y en los casos más frecuentes evitan la síntesis o formación de la pared. O sea, van directamente y actúan sobre la pared celular. He dicho que serían los antibióticos de excelencia a utilizar siempre y cuando esos antibióticos actúen sobre la bacteria que está provocando la infección. Y ahí encontramos a las penicilinas, a las cefalosporinas, ciclosterinas, bacitracina, vancomicina. Son antibióticos que actúan directamente sobre síntesis de pared celular, destruyendo la pared. Segundo grupo, antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática. Recuerden, siempre al referirse a la acción de los antibióticos hay que entender y recordarse qué función cumple la estructura que va a ser atacada. Ya dije, en el caso de la pared sirve para dar forma y rigidez a la bacteria. Y si matamos y destruimos la pared, obviamente esa bacteria queda totalmente expuesta a acciones del organismo propio o de otras acciones haciendo que la bacteria muera. En el caso de la membrana citoplasmática, sabemos que es un factor importante mantener la presión osmótica de la célula bacteriana y sabemos que interviene notablemente en la nutrición de la bacteria. Entonces, ¿qué hacen este grupo de antibióticos que atacan esta estructura? Modifican la permeabilidad de la membrana. En otras palabras, hablábamos ayer de los detergentes que también hacen esa misma acción de modificar la permeabilidad de la membrana
citoplasmática de las bacterias. Los antibióticos en este caso hacen, a veces en algunos casos, que pierdan importantes cantidades de agua presentes en el citoplasma y de elementos nutritivos que la bacteria guarda en el citoplasma. Y algunos otros permiten el ingreso de mayor cantidad de líquidos y de otros componentes que también dañan a la bacteria. O sea, en otras palabras, los antibióticos anfotericina, polimixina, colistina, imidazoles, triazoles, polienos, destruyen las características normales de una pared, de una membrana citoplasmática, modificando la permeabilidad. Ya hemos dicho que se habla de membrana porque tiene poros, pero esos poros los maneja la bacteria cuando está intacta, en condiciones favorables, bajo la misma presión osmótica que mantiene las condiciones óptimas para que la bacteria pueda vivir. Al modificarle la condición de la permeabilidad de la membrana, está provocando la fuga, principalmente salida no solo de líquidos, sino de nutrientes esenciales para la bacteria. El cuarto viene a ser antibióticos que evitan la formación o síntesis de proteínas. Ya hemos visto lo importante que son las proteínas para las bacterias, o sea, las moléculas de pequeños aminoácidos que luego en los ribosomas son transformados en proteínas, no solo para la nutrición de la bacteria, sino que también fundamentalmente para conformar, para sintetizar diferentes estructuras de la bacteria. La pared de ambas, de gram negativas o positivas, tiene proteína. La membrana citoplasmática tiene proteína. La espora bacteriana es con abundante proteína. Los flagelos, los pilis tienen proteína. Entonces, para la bacteria es importantísimo la síntesis de esas proteínas, la formación. Entonces, este grupo de antibióticos va dirigido precisamente a evitar esa formación, a evitar que la bacteria tenga sus líneas de acción a base de proteínas. Y ahí encontramos al cloranfenicol, tetraciclinas, aminoglicósidos, eritromicinas, lincomicinas y otras. Esos antibióticos evitan la síntesis o formación de la proteína y lo hacen en tres acciones que pueden hacer. Algunos antibióticos van y directamente desconfiguran las moléculas de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos es la materia prima para las proteínas. Desconfiguran las moléculas y por lo tanto no pueden ser absorbidas por la bacteria. O en otros casos, ese aminoácido es codificado por el RNA mensajero de la bacteria, es codificado ese aminoácido para que la proteína. Entonces, otras veces interfieren con el mensaje del RNA mensajero y con esto cortan la posibilidad de la producción de proteína. Y otros antibióticos actúan directamente sobre los ribosomas, destruyéndolos, evitando así de esa manera también la obtención de proteínas por parte de la bacteria. En síntesis, evitan que la bacteria pueda obtener la proteína que necesita para su nutrición y para la conformación de diferentes estructuras de la bacteria. Y por último, los antibióticos que actúan sobre ácidos nucleicos. A estos los considero yo los más peligrosos. O sea, si atacan lugares elementales de la información genética, entonces pueden dar lugar a diferentes mutaciones en las bacterias, ¿verdad? Y al ser también antibióticos que pueden interferir con los ácidos nucleicos de la célula del animal, también pueden ser dañinos. Estos antibióticos, como dicen en la parte roja, evitan la formación de los ácidos nucleicos. Y ahí encontramos a las sulfas, a las quinolonas, al ácido analidícico, a la piremetamina, trimetoprim, trimetrexato y otros antibióticos que son los que hacen acción directamente sobre los ácidos nucleicos. Concluyo con esto. ¿Qué condiciones debe tener un antibiótico bueno, un buen antibiótico? Tiene que tener estas 8 condiciones. Primero,
no debe ser tóxico solamente para la Ya te bacteria. dije que paso clases porque haces mucha bulla acá. Solo debe actuar. Ya te dije que paso clases acá porque haces mucha bulla. De fácil diseminación en los tejidos. Hay antibióticos, hay inyecciones, tenemos experiencias amargas, que hay antibióticos que al inyectarnos, al colocarnos el antibiótico, se forma una bola, una inflamación en el lugar donde se inyecta el antibiótico y dura días o meses para que esa inflamación desaparezca. Ese no es un buen antibiótico porque no se difunde rápidamente, no se disemina a través de los tejidos. Debe alcanzar concentraciones adecuadas en el organismo animal. La infección muchas veces no está cercana al lugar de la inyección, pero por eso se debe buscar un antibiótico que rápidamente, utilizando el sistema circulatorio, rápidamente se difunda y llegue a los tejidos donde se está produciendo la infección. Y eso en concentraciones altas, es decir, que llegue en cantidad suficiente que permita dañar a la bacteria. Debe ser en lo posible bactericida, que mate a la bacteria. Entre utilizar un antibiótico bactericida y bacteriostático, claro que es preferible utilizar el bactericida porque no da opción a la bacteria, la mata. No debe alterar los mecanismos de defensa del animal. O sea, no debe causar una alteración en el sistema inmune del animal, dice. No debe crear resistencia, eso era un ideal. Ya sabemos que las bacterias son hábiles para mutar y crear resistencia a los antibióticos, por eso estamos preocupados a nivel mundial por la antibiótico resistencia de muchas bacterias llamadas superbacterias. Debe poseer actividad antibiótica in vitro. ¿Por qué? Porque ayer mencionaba, es importante realizar un antibiograma de la bacteria que está causando el proceso infeccioso, porque ahí se puede evidentemente determinar qué antibiótico es el ideal para utilizar en una infección. Y debe ser económicamente barato, es decir, accesible para todo bolsillo. Son 8 condiciones importantes, que es lo ideal, pero que en el verdadero sentido de la palabra, creo que no hay ningún antibiótico que reúna esas 8 condiciones. Por eso es que hasta ahora se siguen buscando nuevos antibióticos que sean los ideales, y el mundo científico y particularmente el mundo de la farmacopea ofrece una friolera de miles de millones de dólares a quienes descubran el antibiótico ideal. Como creo que hacía una pregunta uno de los compañeros ayer, y en su criterio, ¿cuál es el mejor antibiótico para las bacterias que afectan el ganado? No le puedo decir, le dije, si le respondo a esa pregunta, si supiera yo, sería millonario, multimillonario. Es decir, hay que considerar que las bacterias hacen su trabajo para burlar a los antibióticos, para que con el tiempo aparezcan cepas antibióticos resistentes. Y también, por otra parte, nosotros, los humanos, hacemos también todo lo posible porque aparezcan bacterias antibióticos resistentes, porque hacemos mal uso de los antibióticos, porque utilizamos en cantidades insuficientes, porque no aplicamos el antibiótico apropiado. Entonces eso condiciona la aparición de las cepas antibióticos resistentes. Me imagino que quieren preguntar sobre antibióticos. Ahí todavía un tiempito, 8:22, ¿sí? ¿Están o se han ido? Debo reclamar en la lista. Ayer le hablé a Kiara y no me contestó. Hoy día llamaban a lista y tampoco está. ¿Qué pasa con Kiara da Silva? Yo entro, doctor, a las 7:15 y o a veces tardo 1 o 2 minutos de más, pero cuando yo ya entro ya están tomando lista y en el horario que está ahí en el índice del grupo dice que empieza a 7:15 la clase. Pero yo dije, no, Kiara, la clase empieza a 7:15. Pero un minuto o 2 minutos antes ya está el grupo listo porque tienen que tomar lista. No como ahora que nos hemos ido hasta la I-21
tomando lista. A las Doctor, 7 yo inicio la clase. Sí, Nicole. Sí, Nicole. doctor, de todas formas, en el grupo yo les mandé de que I10 se va a empezar a tomar lista, justamente porque son muchos. Eso es. Kiara, por favor, 5 minutos, quítele a su almohada, ya. Sí, doctor. ¿Cuántas faltas tengo? No sé, pero cercana a las 3. Buen día, No doctor. son tantas. No sé, no me pregunten a mí todavía eso, por favor, Kiara. Tranquila. Yo también tengo el mismo problema. Bueno, tenía. Entraba tarde, 7:15 entraba de una vez. Y ya no tenía Fui asistencia. claro cuando dije, la clase en realidad debería empezar a las 7 en punto, pero dije, ya viene el invierno, les va a costar levantarse, todo eso, vamos a dar 15 minutos, pero nada más, a las 7:15, y como ven, yo ingreso 7:14 y 7:15 para iniciar la clase. Y entonces por eso requiero que a las 7:10 ya estén pasando lista para que no interrumpamos el proceso de la clase. ¿Ya? Sí, A ver, doctor. preguntas sobre antibióticos más que faltas. ¿Qué antibiótico utilizan? ¿Han utilizado alguno de ustedes? Nadie utiliza La oxitetraciclina, doctor. oxitetraciclina, ¿verdad? La oxitetraciclina que La actúa LA. que actúa sobre membrana citoplasmática. Es un antibiótico bueno de amplio espectro, que tiene más que todo acción bacteriostática, perdón. Bien. ¿Quién otro? Amoxicilina. Ampicilina. Ampicilina, dijo Menacho. Amoxicilina. Amoxicilina. Es otro antibiótico de amplio espectro también, muy utilizado sobre todo para las infecciones respiratorias y gástricas, o sea, en diarreas. Amoxicilina. Ya, bien. Otro. Acitromicina. La cefalicina, Acitromicina. doctor. Ay, la acitromicina es una bomba. Es una Sí, bomba. Es un antibiótico muy eficiente hoy en día en la destrucción de microorganismos. Pero mi mamá toma acitromicina. perdón, Mi mamá toma acitromicina. pero no debe hacerlo muy seguido porque la acitromicina es 1 o 2 veces como tratamiento. No es a tomar como los otros medicamentos. Generalmente un antibiótico se debe tomar entre 3 a 5 días para lograr. La acitromicina basta con 1 o 2 veces, es demasiado fuerte. Que no abuse porque va a provocar antibiótico de resistencia de la Es bacteria. que tiene ella una enfermedad que se llama policondritis recidivante, que afecta en los cartílagos de su cuerpo, primero en el de las orejas, después si no se combate pasa al nariz y después por último con los de la tráquea. Y ¿Y por qué microorganismo es producida esa enfermedad? No sabe. es una enfermedad de su sistema inmune, se le hinchan los cartílagos, es como un hongo que se come los cartílagos. Autoinmune. ¿Pero qué se llama el hongo? No tengo idea de cómo se llama, pero la enfermedad se llama policondritis recidivante. Policondritis recidivante. Averigüe en su internet rápido qué hongo produce esa enfermedad. Pero es fuerte el antibiótico ese, debe También toma corticoides. corticoides. En toda enfermedad se llaman enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y en toda enfermedad autoinmune se toma corticoides. Y eso la hincha su mamá, seguramente la inflama ciertas zonas de su cuerpo. Bueno, Sí. una pena. Difícil, pero A ver. ya. Sí. ¿Alguien más? Nadie más.
Bueno, compañeros, el examen del día viernes 28 va desde historia hasta antibióticos, sustancias antibióticas. Ahí va el primer examen teórico. Y no olviden que el práctico va desde la primera a la quinta, al quinto tema, y es el día lunes, conforme expliqué. Gracias a nuestras compañeras Flores y